Especial Dakar 2. El otro día nos quedamos a mitad de las preguntas, Manu. Me ibas contando, pero nos quedamos de las 20 preguntas que más hace la gente en la 13ª, que era cualquier persona puede participar en el Dakar. Bueno, pues en coches vemos que la única exigencia realmente es tener una licencia y pagar una inscripción, Ángel. Así de claro. Así de claro es. Mientras que en motos los rookies les exigen por lo menos una participación en alguna de las pruebas que está dentro de la órbita ASO, pero en coches no existe ningún tipo de cortapisa. Piden la licencia internacional todoterreno, que hasta cierto punto habrá federaciones que dejando el dinero te la dan. Yo no recuerdo o que haya gente. Tampoco es normal que alguien que no haya corrido nunca, no tenga ni carnet de conducir, se apunte, pague la licencia y se presente. Pero, hombre, estaría bien que hubiera un pequeño filtro mínimo, por ejemplo, por algo de que ha corrido usted aunque sea en regionales, no sé. Digo yo, ¿no? Evidentemente, para tener la licencia de piloto tienes que tener carnet de conducir. Es decir, que tampoco hay... Exacto, carnet de conducir. Y 7 camiones hay que tener el carnet correspondiente. Efectivamente, tienes el correspondiente a esa categoría, pero no hay mayor cortapisa para ello. Luego, siguiente pregunta. ¿Es necesaria una exhaustiva preparación física para participar con éxito en el Dakar? Bueno, pues en esto tenemos que decir que rotundamente no es necesaria una exhaustiva. Estamos hablando de exhaustiva, es decir, lógicamente, cuanto mejor estés preparado físicamente, para una prueba de resistencia, pues lógicamente va a ser mejor. Sí que hay otra serie de cosas que tienen preponderancia, como lógicamente es la habilidad y el talento, como lo es la experiencia, como es la resistencia psíquica y una palabra muy cursi que está ahora últimamente de moda, la resiliencia, que no es ni más ni menos que la adaptación al medio, que es lo que hablábamos en el programa especial de esta primera semana, que quien mejor resultado está obteniendo es quien mejor se está adaptando a esas nuevas condiciones que se han planteado en la edición de este año. Nos lo decía Alberto Dorso el otro día, que son los pilotos los que se tienen que adaptarse a la carrera y no la carrera a los pilotos. Entonces, la gente sabe a lo que va. Yo siempre he dicho que donde no hay que tener tendinitis es aquí. Hay gente que le ves que físicamente, sobre todo la gente de los camiones, no son precisamente atletas, pero tienen una preparación mental porque tienen una carga muy grande de responsabilidad, de que saben que los equipos dependen de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo, pues eso, que hay gente que física, bueno, me acuerdo, que no se enfade, Andreas Schulz, ¿te acuerdas de Andreas Schulz? Era un hombre que tenía, pues, como yo, algún kilo de más, y el tío estaba en un equipo oficial y como eso ha habido mucho. Pero bueno. Si recuerdas, Ángel, lo comentábamos, en estos 5 años de la prueba en Arabia Saudí, el promedio del vencedor supera los 55 años y 7 meses. Entonces, eso nos da a entender que realmente... Pero sabes de quién es la culpa, ¿no? Claro que es la culpa de... No, pero en líneas generales hablábamos del Big Three, el Big Three conocido en el tenis como el Rafa Nadal, Federer, Djokovic. Aquí está claro que es Peter Hansel, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah, evidentemente. Los tres están ya por encima, bastante por encima de los 50. Entonces, en el caso de Carlos Sainz iría a cumplir los 63. Entonces, claro, eso lógicamente sube la media. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos participantes totales toman la salida en el Dakar? Bueno, pues en el caso del Dakar 2025 salen 439 participantes. No son muchos, ¿eh? Bien, hay que tener en cuenta que llamamos participante al conjunto de equipo y pilotos, deportistas, es decir, a un dorsal. No son muchos si tenemos en cuenta que los promedios que tenemos de inscripción de la prueba a lo largo de las 45 ediciones previas ha sido de 388 y de que ha habido, aquí lo tenemos por ejemplo, ediciones como la de 2005 que tuvo 688 inscritos, la edición de 1988, que tuvo 603. Sí, ha habido más de 600. Sí. Todo ha ido bajando. Las caravanas eran de horas, o sea, horas pasando vehículos, eso es una locura. Sí, yo creo que los precios de la inscripción y el avance tecnológico y la profesionalización ha quitado mucha gente, porque si no, yo creo que habría fácil 100 más o 200 más se han quitado los quads, es decir, las categorías se han cambiado y la propia fisonomía de la carrera, porque ahora
hay más buggy ligeros entre las dos categorías que de nada, ¿no? Aunque lo que más hay son autocaravanas también. Uno de los bajones más importantes que dio la inscripción fue precisamente de la temporada 2005 a la 2006, que bajó de 688 a 475 de golpe. Ya con el pase de la carrera a América del Sur, también tuvo un bajón bastante notable, lo mismo que en la línea de lo que está ahora mismo en Arabia Saudí, y ello hay que justificarlo de alguna manera en el anticipo con el cual hay que tener todo el equipo dispuesto para poder asistir a la prueba. Es decir, ahora mismo los embarques se están haciendo alrededor de la tercera o cuarta semana de noviembre, mientras que antes salías directamente. No, la gente cenaba en casa el día, tomaba el día de Navidad el 27 a verificar. Es un mes rodando. Más para los participantes que toman la salida en otra serie de disciplinas, pues ello también es un hándicap bastante importante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos kilómetros se recorren en el Dakar? Bien, esta es una buena pregunta que nos ha hecho también uno de los seguidores. En el caso de la prueba de la presente temporada, que son 5.145 kilómetros, tenemos que tener en cuenta que está ligeramente por encima de lo que es el promedio de lo que se ha venido disputando en Arabia Saudí, que hasta el momento ha arrojado una cifra de 4.700 kilómetros, mientras que en el promedio de lo que son las 45 ediciones anteriores está en 5.100, que puede no parecer mucho, pero ahora vamos a ver por qué. Porque una cosa es el promedio de kilómetros totales y otra el promedio de kilómetros por etapa. Porque en el caso de kilómetros totales cronometrados, correcto, y kilómetros por etapa, vamos a hacer esa diferencia. Hablamos de que la serie histórica tiene 5.100 kilómetros totales cronometrados, mientras que los kilómetros por etapa, que están apenas por encima de los 300 kilómetros por etapa, y ahora mismo en Arabia Saudí tenemos en esta actual edición 340, que está bastante por encima. Podemos decir, ¿y por qué es esto? Fundamentalmente por dos razones. Porque en las ediciones africanas había normalmente 2 etapas, si no muchas más, de las que se suspendían. Recuerda que de repente se desparramaba toda la caravana a lo largo de 800 o 1000 kilómetros y la forma de reagrupar y neutralizar era parar a la cabeza. Era parar, correcto, a la etapa de la subsiguiente jornada. Yeah. Entonces, de esas hubo muchas que de alguna forma disminuían esos kilómetros totales que estaban inicialmente planificados. Teniendo en cuenta que ha habido muchas veces que lo difícil era el enlace. A lo mejor la etapa tenía 500, pero había 800 de enlace, 400 y 400, y lo complicado era llegar. En aquel entonces o llevabas un 4x4, un 6x6 o no eras capaz de avanzar. Claro, y hay que tener en cuenta, Ángel, que cuando la carrera salía de París hasta encontrar las primeras especiales, ya llevaban fácilmente, cuando atravesaban la península ibérica, fácilmente 2.000 kilómetros sin haber hecho ni un solo kilómetro cronometrado. Pues empezaron a introducir etapas en Castellón, en Granada, etcétera. Entonces, pero eso era también no un castigo, entiéndaseme, una especie de primera prueba, porque hacía mucho frío en Europa. Yo recuerdo que Miguel Prieto se plantó en 2 prólogos aquí con ruedas de tacos, porque había barro, y las ruedas de tacos en Granada. Exacto. Y luego las ruedas de tacos se quedaban en la península, se la llevaba un amigo para casa y él ya bajaba con lo suyo. Entonces, el llegar allí, el verificar, el no dormir para verificar, ya suponía que la gente llegaba, cuando tenía que tomar la salida en África en la primera etapa, estaban derrotados ya. O sea, no es como ahora. Sí, otra de las cosas también a tener en cuenta es la disminución del número de etapas. Lo tenemos en el gráfico. Con 21, claro, muchos años, los años buenos. Hubo bastantes de 23, de incluso 23 jornadas, a lo que es ahora mismo el promedio, que está en torno a las 13, 14, que es lo que se viene haciendo. Todo ello influye. Bueno, siguiente, que si esa te parece interesante, esta va a ser mejor. ¿Cuánto cuestan y cuánto duran los neumáticos que se usan en el Dakar? Sí, esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena, porque con la nueva... Vamos a poner la referencia de los neumáticos que utilizan como novedad los Ultimate, los T1 Plus desde hace de 37 pulgadas. Son neumáticos de 37 pulgadas, que más o menos es la altura de la cintura de una persona promedio, de una valla de obra de un ayuntamiento, más o menos esa es la dimensión para quien no haya tenido contacto directo con esos neumáticos, que cuestan, ya iba incluido, en torno a los 800 euros.
y que pueden llegar a gastar, bueno, un vehículo lleva 6 neumáticos, aparte con 6 neumáticos nuevos que estamos viendo con esta epidemia de pinchazos que ha habido en esta última edición, que gastan los 6. Sí, claro. Entonces podemos jugar en torno a, sería un máximo de 72 a lo largo de todas las etapas. Bueno, pone un promedio más o menos de unos 55.000 euros en neumáticos. 60.000 euros en neumáticos, si todo va normal. Si todo va normal. Porque luego lo de los buggy ligeros no son mucho más baratos, ya llevan neumáticos sí, bueno, de coche. Pueden estar en torno a la mitad más o menos en cuanto a valor, pero bueno, ya en esos niveles, en esas categorías, ten en cuenta también que el peso es inferior. Por ejemplo, las etapas de arena desgastan muy poquito el taco, apenas el filo un poquito, y pueden ser un poquito más reutilizables en ese sentido, ¿no? Pero lo que es una cifra ciertamente escandalosa es la de los Ultimate, que por otra parte los oficiales normalmente tienen acuerdos puntuales o bien publicitarios o bien por el suministro de neumáticos a su propia fábrica, y entonces no les suelen costar. Digamos que es un intercambio de cromos. Sí, bueno, porque los equipos oficiales tienen acuerdos. De hecho, hay muchos fabricantes que utilizan neumáticos de la marca y para ellos esa cantidad es despreciable respecto a lo que mueven de neumáticos en sus fábricas. Vale, luego habría que hablar también de un poco, no del mercado de segunda mano, de que el aprovechamiento, que hay gente que tira ruedas que a otros les viene muy bien. Lo hay. O sea, en el nacional ya lo hay. Yo sé que hay neumáticos que estrenan los de arriba, pasan a un segundo equipo y luego se los queda gente y no, es que es un neumático de tal, y tienen hasta 3 propietarios. No hay mejor reciclaje que eso, es una segunda y una tercera vida la que se les da. Vale. Siguiente, ¿cómo se orientan los copilotos en el Dakar? Esa es buena también. Esta es muy buena, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el navegar en el Dakar es en un recorrido secreto y con toda esa cantidad de imponderables que te pueden surgir por el camino, es una estresante labor donde sobresalen los que realmente tienen talento para ello. A ver, en realidad el Dakar es una carrera que tiene 3 carreras paralelas. La de los pilotos en cuanto a velocidad, la de los copilotos en cuanto al geocaching, por no decir la búsqueda de Pokémon, que es los waypoints, esa serie de trampas que se han venido introduciendo en las últimas ediciones para tratar de dificultar un poquito más la navegación e introducir pues esa variable, ¿no? Y finalmente entre los dos la navegación, porque aquí hay que tener en cuenta que navega el copiloto, pero el piloto que también navega es de una gran ayuda. Es decir, a la hora de la verdad son 4 ojos a ver, a confirmar notas, a confirmar informaciones, etcétera. Calidad del agujero que se van a comer. Efectivamente, entonces... Yo creo que le doy mucho valor, ya no solo por el hecho del copilotaje, sino por la gestión, porque tú llegas a la asistencia, el piloto dice, de atrás va mal, de adelante no sé qué tal, pero luego es el copiloto el que se encarga de ver que realmente se han hecho las cosas, de ver cómo va la carrera, de ver cómo van los rivales, de ver su coche, Siempre ha sido así, y de hecho yo por eso le doy tanta importancia. Hemos dado en su día, dimos cómo iba la clasificación, y para mí los que van en el asiento a la derecha con un señor extranjero pilotando tienen tanta importancia más que los que llevan uno de los nuestros con un extranjero en el asiento a la derecha. Hay muchos casos, ¿eh? En vez de haber tanto matrimonio, yo creo que la gente está haciendo ahí una ONU que, bueno, nos lleva muy... Por citar algunas de las herramientas, Ángel, que eso es algo de lo que más curiosidad causaba a los seguidores, pues el copiloto maneja, por una parte, el roadbook electrónico que tantos problemas está dando en la edición de este año, las famosas tablets, sea por el polvo, sea por un nuevo software que han introducido para evitar los choques frontales. Pues esa es una de sus herramientas que de alguna manera, al limitar el papel, la utilización del papel, lo que hace es que al copiloto le dan todo el trabajo hecho. En cuanto que antes tenía que perder no menos de 3 horas en dibujar con colores, resaltar todos los puntos clave. Muy personal es eso, ¿eh? Para que le tuviera un énfasis sobre eso en el momento de pasar por ello. El odómetro, un Terratrip para hacer las mediciones de kilómetros totales y parciales y llevar un control de las viñetas. El Sentinel, que es el instrumento de ayuda que se introdujo. En esta carrera es Sentinel. Aquí en el Dakar. Sí, en Europa sería su homólogo, que es el sistema Stella, de la empresa española Anube, de una empresa que hace un fantástico trabajo en ese sentido, en cuanto a la seguridad. El Sentinel sirve para la gestión de los adelantamientos, sirve para la gestión tanto de adelantar, solicitar un adelantamiento, como de ser adelantado, de avisar que te están cogiendo por detrás. También el Iritrack,
el IRITRAC, que posiciona al equipo y lo comunica a dirección de carrera para que sepa, digamos, es de forma instantánea. La forma de que en dirección de carrera sepan la posición exacta de cada equipo, saber cuándo se para y también la manera de que el equipo pueda comunicarse directamente con dirección de carrera. Y finalmente un GPS con funciones limitadas, que es el RTF, es una pequeña pantallita, que es la que ayuda al copiloto a gestionar los famosos waypoints, con un puntero de rumbos, y es el que a lo largo de las indicaciones del roadbook pues va pudiendo el poder validarlos. Sabemos que hay 4 tipos de puntos de paso obligatorio, me gusta. Sí, que son los visibles, punto de paso puntuable, vaya. Los waypoints visibles, eclipse, ocultos y de seguridad, que bueno, sería entrar en demasiadas, muy profusamente en sus características, pero que de alguna forma se diferencia en el rango de aparición, en el radio en el cual aparece en la pantalla para poder ser validado, y es, digamos, los ojos del copiloto en este sentido para poder conseguir todos esos Pokémon de los que hablábamos al principio sin ningún tipo de penalizaciones. Lejos quedaron los días aquellos que se bajaban del coche y miraban con la brújula sobre el mapa para que el coche no hiciera efecto magnético sobre la brújula. Vamos, que era otra navegación, vamos, mucho más navegable, por así decirlo, más romántica, porque ahora la electrónica, ese es el problema que tienen muchas veces, que la electrónica les falla y se quedan a oscuras. La única manera es seguir a otro y que ese otro valide los waypoints, y cuando tú pases a su vera, pues también valida el tuyo, es la única forma. Y así están funcionando muchos en las motos, lo estamos viendo, y también bastantes en los coches. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué trofeo final otorga el Dakar? Yo diría, ¿es trofeo lo que nos pide? Ah, bueno, no. Sí, ¿qué trofeo? Sí, nos pide el trofeo, y esto hay que dividirlo en 3 fases. Por una parte, el trofeo, que es la silueta típica del Touareg. El mojón, que digo yo. El mojón que comenta siempre Ángel, que eso es el que se otorga a los vencedores. Por otra parte, a los que han finalizado, la medalla de finisher y la posibilidad que les otorga el ser finisher de subir al podio y hacer una foto de podium con todo el equipo, que eso es lo más deseado por todos los equipos. Aspirar al mojón es ciertamente muy complicado, es muy difícil, pero por lo menos el poder conseguir esa foto de equipo que premia a todos los del equipo para siempre en el podio, eso es fundamental. Finalmente, y al hilo de la posibilidad de reengancharse en el caso de un abandono, se participa dentro del apartado Dakar Experience, que eso te otorga un diploma, pero no te otorga la posibilidad, por lo menos, de subir al podium, porque bueno, como en algún sitio hay que cortar, porque es que hubo una época, como decíamos antes, que salían 600 y llegaban 150 y no pasaba nada, y ahora se reengancha todo el mundo. Yo siempre decía, es que últimamente si escriben 300 llegan 320, o sea que pero bueno, está bien. Y luego la última, que es un poco al hilo de eso, la 20, esta sí que es buena. ¿Qué premio en metálico, entiendo, consiguen los vencedores del Dakar? Esta sí que es buena. Sí, aquí encontramos una cosa curiosa, y es que el Dakar reparte 241.000 euros en premios, de los cuales el 75% van para las motos y el 25% va para los coches. Sinceramente desconozco el porqué del desfase, aunque intuyo que es en gran medida porque los participantes de Ultimate, no solo son en coches, sino también los Classic, no perciben premios en metálico en el Dakar. Bueno, también está bastante bien valorado el honor de ser quien realmente se lleve al gato al agua cada año, pero por contra, con las motos, la categoría absoluta no percibe premios en metálico, ni tampoco, como digo, los participantes de la categoría Classic. Por dar algunos datos, en motos, por ejemplo, el vencedor absoluto percibe 50.000 euros, y así escalado hasta el quinto. El primer Rally 2, en la categoría en la que está Edgar Canet, por ejemplo, son 15.000, y los primeros juniors serían 6.000 euros, mientras que en la categoría Rookie, Mujer y Original by Motul perciben 3.000 euros. Ya en el apartado de coches, la categoría Challenger, Stock, Side by Side y Track en los camiones,
otorgan 5.000 euros a los vencedores y así escalado hasta el tercero. Perciben premio en metálico el primero, el segundo y el tercero. Y finalmente los 2 ruedas motrices, la primera fémina, el rookie en auto y el rookie en side by side perciben 3.000 euros. Entonces de ahí viene un poquito el desfase. En cualquier caso, si al hilo de las cifras que dábamos el otro día, de un beneficio neto por parte del Dakar de unos, no llega a los 2 millones de euros, por lo menos de lo último que hay de cifras conocidas, que son de la temporada 2021, bueno, esto estaríamos hablando pues de una parte que sería en torno al 10-12% aproximadamente de lo que sería, lo cual tampoco está nada mal. Entonces, bueno, pues esas son las cifras realmente. Hombre, a mí me parece poco, y me parece poco, lo entiendo que está así estipulado y la gente cuando se inscribe en el reglamento está contemplado los premios que hay, porque luego sí que ha habido, ahora ya no, yo no sé esto que hay una que van todos con su caja de promoción en las motos, si esta gente tiene algún premio aparte por ello. Hubo una época que luego el tío se fue con la pasta a principios de siglo, lo del Toyota Trophy, ¿te acuerdas? Que eran todos Toyota Land Cruiser iguales, con rayas que parecían cebras. Luego Bowler tuvo también una especie de challenge para sus clientes y yo no sé si hay, más que haya dinero, yo creo que lo que hay es descuentos en repuestos y cosas así, porque dinero lo que es dinero o no, o sea que el que gana en Dakar no se hace de oro. Sí, en cualquiera de los casos, Ángel, y en cuanto a las cifras que dábamos el otro día, ciertamente los premios en metálico son el chocolate del loro, es decir, pues a un vencedor de una categoría como pueda ser Challenger, que le den esa cantidad de dinero, pues a lo mejor llega para pagar las licencias si cabe, o a lo mejor parte del... Bueno, combustible no, porque el combustible está incluido allí, ¿no? Pero es una muy pequeña parte de la que... Es algo puramente testimonial. Que bueno, que no obstante ahí se mantiene, porque es algo que es un fenómeno que con la crisis del 2008 prácticamente en todas las pruebas automovilísticas desapareció de un plumazo. Fue una de las formas de hacer que al menos el presupuesto para los organizadores disminuyera de alguna manera. Sí, no, yo te digo, en el Nacional, en Águilas, me acuerdo, una votación que para no subir el precio de las inscripciones habría que quitar los premios en metálico. Y todo el mundo votó a favor, menos Julián Vera, Javier Herrador y Francesc Térmens, que cada uno arrima el asco a su sardina, y esos tres dijeron que no, que tenía que seguir habiendo premios en metálico, que es algo que en Estados Unidos se estila mucho, que no entiendo por qué aquí, o sea, en la Baja California tienen premios para no sé cuánto, reparten no sé qué, tienen más patrocinadores, pero bueno, habrá que contemplarlo como es. Y bueno, y yo creo que ahora hay más que hace años, ¿eh? En los premios antes era, como decía Lina Morgan, gracias por venir, y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta que se te quede en el tintero, algo que hayamos pensado? Esto es porque no todo el mundo que nos sigue es un acérrimo, hay que hacer una pequeña guía fácil para que valga aparte para cualquier momento, que el año que viene la gente diga, bueno, esto es Dakar, ¿cómo va? Y puedan ver en una guía fácil lo que se puede hacer. Yo creo que poco más. Nada, no nos queda sino agradecer a los seguidores el haber enviado estas preguntas, estas cuestiones, y en base a ello haber podido elaborar el Dakar Fácil espacio. 2, nos queda el 3, que lo pondremos en unos días, porque claro, esto ahora del Dakar nos come. Hasta que empiece en marzo el Nacional, ¿qué vamos a hacer? Y poco más que contar, a ver si producción nos ayuda y nos corta, porque estamos aquí, la gente de Kobe Motor la tenemos más que mareada con nuestras cositas, pero joder, nos dan así lo político, no podemos tomar café, así da gusto. No se puede estar más a gusto, de verdad. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Kobe.